Dios y se van al mundo. Como si Dios hubiera dicho, bautízate para el mundo, porque yo te quiero ver en el pecado. Dios jamás, hermano, nunca permitió que después del bautismo cayésemos en el pecado. Dios quiere que después de que estemos bautizados andemos en santidad como Cristo es santo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la palabra de Dios dice, amén, no sabéis, dice el Señor, que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Así como Cristo murió, hermano, amén, así como Cristo murió, 3 días estuvo en el sepulcro, murió y resucitó. Así Dios lo simboliza igual. De que el día que nosotros nos bautizamos, cuando somos, amén, sumergidos al agua, amén, es como si estuviéramos muriendo cuando Cristo muere. Recuerda que Cristo, hermano, Él muere en la cruz por nuestros pecados. Él destruyó nuestros pecados en su muerte. Él destruyó totalmente. Él fue llevado, amén, a la cruz de Calvario, pero llevando vuestra maldición para destruirlo en la cruz de Calvario y a través de su muerte y su sangre. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Él cargó todo, hermano, destruyó todo. El poder, el imperio del pecado, el imperio de la muerte, destruyó totalmente a través de su muerte, a través de su sangre, destruyó, acabó con todo, amén. Todo el imperio maligno destruyó todo para que el imperio maligno no sea más alto que el poder de Dios, sino sea destruido hasta abajo. Gloria a Dios. Por eso Dios dice su palabra, amén, que Cristo, hermano, dice, amén, Él está parado y dice que el enemigo está en la planta de sus pies, el Señor. Y dice que el evangelio también, amén, los que creen en Cristo, también el enemigo debe de estar, ¿dónde? En la planta de vuestros pies, porque ahora, como hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, al salir del agua, ahora nosotros tenemos una nueva vida que Cristo ya nos dio después del bautismo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En algunos a veces, hermano, después del bautismo, todavía queremos probar una cerveza. Todavía queremos ir a probar ahí a la cantina. Corre el cristiano bautizado. Eso, entonces, ¿qué, hermano? Aquella persona que hace eso no lo tomó en serio entonces el bautismo. No lo tomó en serio, hermano. Es cierto, también nos viene lucha en el camino de Dios. Nos viene lucha, pero tenemos que resistir las luchas, las pruebas. Jesucristo, después de haberse sido bautizado, amén, dice que fue llevado al desierto en el Espíritu durante 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando, orando Él, y vino el tentador, que es Satanás. Cuando nosotros somos bautizados, hermanos, Satanás también nos tienta. Es cierto que Satanás nos tienta, pero no tiene mayor poder Satanás que Dios. Aquel que creemos, hermano, es mucho más poderoso. Aleluya. No es mucho más poderoso ni es más grande Satanás, porque Cristo ya lo destruyó, hermano, y lo tiene en la planta de sus pies. Y entonces, hermano, no es mucho más grande. Por eso, hermano, Dios dice su palabra. Tenemos que resistir las tentaciones, las pruebas que después de que nosotros hayamos sido resucitados del bautismo, amén, entonces debemos de que resistir las pruebas, las tentaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso cuando nosotros somos sepultados, amén, cuando somos sepultados, deben de morir los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermano: borrachera, ira, contienda, disensiones, asesinato, secuestro, violaciones, amén, adulterio, fornicación, borracheras y idolatría, brujería, herejías, enemistades, pleitos. Todo eso, esos son los deseos de la carne y otras cosas más, etcétera. Entonces, todo eso, cuando nosotros somos sepultados, debemos de ¿qué? Fortalecernos en Cristo y morir y no levantarnos más en la carne, a hacer el esfuerzo de ser valiente. Y por eso Dios dice su palabra, hermano, que lo debemos de poner en vituperio nuestra carne. Todos los días debe de estar en vituperio
vituperio en nuestra carne, porque la carne todo tiene, hermano, todo tiene sus malos momentos, pero debe de estar en vituperio. Cuando está en vituperio vuestra carne, hermano, amén, también significa, podemos ver, amén, una parte ahí, y que estamos resistiendo las pruebas, las tentaciones que vienen a nuestra vida, y por eso está en vituperio, está dolido vuestra carne, y la carne dice, ya no aguanto, ya no resisto, quiero volver a mi pasado. Pero usted, hermano, lo tiene en vituperio, debe de resistir la carne, debe de sujetarse a Dios. Amén. Sujetarse, porque ahora somos muertos en Cristo Jesús. Ahora, al salir del bautismo, ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Una nueva criatura, amén, un nuevo bebé que nace del vientre de su mami, hermano. Estamos hablando de que estamos teniendo un nuevo nacimiento en Cristo. Cuando nacemos, hermano, del agua, hermano, amén, como Nicodemo, Jesucristo le estaba hablando que debería de bautizarse como una nueva criatura, para que al sumergirse al agua, amén, muera todos sus pecados, sea lavado, sea aspirado su pensamiento, su corazón, los deseos de la carne a través del bautismo, amén. Pero debemos de estar conscientes de que el bautismo lo estamos haciendo por amor a Cristo, porque queremos obedecerle a Él. Queremos caminar con Cristo, queremos ser fiel a Dios, queremos ser obedientes, queremos ser hijo de Dios, no ser bastardo. Dice la palabra de Dios. Amén. Sino ser obediente a Dios, queremos ser hijo de Dios, y queremos ser, es bautizarnos para no pasar a ser como un bastardo. Dice que el que no quiera ser bautizado en Cristo es como si fuera un hijo llamado bastardo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no somos de ese hijo, sino somos hijos realmente de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Porque ahora obedecemos a nuestro Dios. Tenemos que obedecer. En la palabra de Dios dice, aleluya, amén. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo resucitó de los muertos, amén, Él anduvo entonces anunciando las buenas nuevas un corto tiempo, amén. Nosotros, así como Cristo resucita, cicatrizado en su herida, cicatrizado en su dolor, hermano, amén. Entonces también nosotros, hermano, cuando nosotros somos sepultados, somos bautizados al salir del agua, después de al salir del agua, debemos de andar en vida nueva. Amén. Como una nueva criatura, como hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que se manifieste la obediencia en nuestra vida. Que obedezcamos a nuestro Dios. Veamos al lado, amén, de que cuando nosotros estamos siendo bautizados en ese momento, sepa y sé consciente de que estamos siendo sepultados, o como si lo estuvieran sepultando nuestro pecado, nuestros errores, nuestra majadería, nuestro vulgar de todo lo que hemos hecho en este mundo, está siendo sepultado en ese momento. Entonces debemos estar conscientes, por otro lado, de que al salir vamos a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Vamos a ser fuertes, amén. Como el apóstol Pablo decía, amén, después de conocer la ley de Dios, él decía, después de que haya conocido, dice que él sintió, amén, si su carne se estuviera destruyendo. ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso, hermano? Porque en su carne no quería hacer lo bueno, su carne no quería hacer lo bueno ante los ojos de Dios, sino su carne estaba acostumbrado a hacer lo malo. Amén. Por una parte, entonces, cuando conocí la ley de Dios,
Me muero, empecé a morir, estaba muriéndose, amén. Conoció una muerte entonces el apóstol Pablo a través de conocer la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? Porque ahora estaba muriendo su carne. Estaba queriendo decir de que los deseos de su carne deberían morir a través de la ley de Dios, para que cuando conociendo la ley de Dios obedezca a Dios para vida eterna. Nosotros, hermanos, amén, debemos de hacer morir nuestra carne. Hacerlo morir, destruir, amén. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Que nuestra carne, los deseos de la carne de cada uno, debemos de hacerlo morir para tener una vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La obediencia es tan importante que conozcamos y obedezcamos a Dios. Porque si fuimos, amén, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Cuando un día seamos resucitados, resucitaremos también para vida eterna. No moriremos para siempre, como dice la palabra de Dios, aunque estés muerto, vivirás. Aunque el cuerpo del ser humano que fue obediente a Dios, aunque hoy estuviera sepultado tu cuerpo, pero resucitaría el día venidero, el día postrero, cuando Dios ordene que todos los muertos resuciten. Recibirá una nueva vida en Cristo Jesús para salvación, para tener vida eterna con Cristo Jesús. El alma saldrá, aleluya, del sepulcro para tomar la vida celestial, para ir con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es importante morir nuestra carne. Los deseos de vuestra carne debemos destruirlo a través de la palabra de Dios, que obedezcamos a Dios, aunque la carne no quiera obedecer a Dios, porque hay momentos que la carne se va a alterar y se molestó, se enojó, se airó la carne en un momento. Y la carne dice: ay, no quiero perdonar hoy, ni me hablen, porque ahora sí ando en la carne. La carne en ese momento no entiende, no comprende en ese momento. Pero cuando viene otra vez la palabra de Dios a tu vida, y como empieza a recordar: Señor, perdóname, pequé, ofendí, Señor. ¿Pero por qué? Porque ya estás siendo tocado por el Espíritu de Dios, que el Señor te empieza a redarguir nuevamente. Amén. Cuando estamos en la carne, hermano, no entendemos, no comprendemos, hermano. No entendemos razón en ese momento, porque la carne no entiende razón, no comprende las cosas espirituales. Pero cuando oímos la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra vida empieza a cambiar, y la carne se aplaca, y la carne obedece a Dios, y la carne se tiene que sujetarse a Dios en ese momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, como si fuera crucificado nuestro viejo hombre, cuando nosotros, hermanos, somos sepultados, somos, hermanos, bautizados en Cristo. Nuestro viejo hombre tiene que quedar atrás, tiene que separarse de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestro viejo hombre. Tiene que haber una separación, una división, un divorcio. Tiene que haber un divorcio entre carne, los deseos de nuestra carne, de lo que era viejo. Tenemos que divorciarnos de nuestro viejo hombre. Ahora nos vamos a casar con una nueva vida, con un nuevo deseo, pero los deseos en Cristo Jesús. Que los deseos en Cristo son deseos sanos, limpios, puros, amor, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de paz. Aleluya. En Cristo no hay división, en Cristo, aleluya, no hay destrucción. En Cristo solamente existe paz y gozo en nuestra vida. Con Él es a quien debemos de unirnos ya, después de que hayamos salido del bautismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué hermoso es. Y lo más triste, hermano, que hay muchos en el mundo hoy que ya han sido bautizados y ahorita andan con la caguama, y la mayoría. Si usted pregunta a un borracho, me pregunte, le salga de duda:
Usted ya conoce a Dios. Mucha gente, estoy seguro que tal vez el 60% de los borrachos, 70% eran cristianos y ya fueron bautizados. Tal vez el 30 o el 40 no han conocido bien a Dios, pero ya han oído también, aunque no hayan sido bautizados. Pero la mayoría han sido bautizados ya. ¿Cuánta gente se ha echado a perder al mundo? ¿Cuánta gente, hermano, ha ido atrás? Por eso la palabra de Dios dice, el bautismo nos salvará. La palabra de Dios dice que no nos salva el bautismo, pero es una obediencia que debemos de bautizarnos todos, como hijos del Señor, como obedientes a Dios. Porque si usted se bautiza hoy y se va al mundo, hermano, y empieza a hacer lo malo y nunca usted más se arrepiente, aunque usted ya haya sido bautizado, de todas maneras no sería salvo, porque usted se fue al mundo y nunca más reconoció a Dios. Por eso el bautismo, hermano, no nos puede salvar tampoco si no obedecemos a Dios. Pero de que sí, hermano, si obedecemos a Dios, amén, seremos salvos. Pero, amén, hermano, pero como requisitos por amor a Dios, tenemos que bautizarnos, porque sabemos, hermano, que Cristo también fue bautizado y estamos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre, dale fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Dice, para que el pecado, amén, veamos esto, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermano, cuando somos bautizados, eso es el motivo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, hermano. Se ha destruido, amén, por la ley, por la palabra de Dios, que se ha destruido, aleluya, las fuerzas del mal que giraban nuestra vida. La ley o el cuerpo de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque con el cuerpo, hermano, pecamos. Con nuestro cuerpo pecamos, ofendemos a Dios. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿a través de qué? Del bautismo y del conocimiento de la palabra de Dios. Primero es el conocimiento. Dios dice en su palabra, San Juan 8:32, dice, conoceréis que la verdad y os hará libre. Entonces conoceremos la verdad en Cristo, amén. Conoceremos su palabra, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, y nos hará libre. Y seremos libres entonces, porque de la ley de Dios, de la palabra de Dios, si conocemos la palabra de Dios, nos va a sacar de la ley del pecado, nos va a sacar de la destrucción, nos va a sacar de los deseos de nuestro corazón, los deseos del pecado, los deseos de nuestra carne. Nos va a librar el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es muy importante conocer la palabra, para que nosotros seamos libres de nuestros pecados. ¿Por qué, hermano? Porque si conocemos la palabra de Dios, ya no vamos a practicar más el pecado, porque ya tenemos un temor. Hay un temor en nuestra vida. La palabra de Dios dice que no debo de practicar, si no voy a morir. Entonces eso, tenemos un temor, hay un respeto hacia Dios. Esto me dice el Señor, no debo de hacerlo. No, porque trae consecuencias. Nos abstenemos. ¿Por qué? Porque ya hay conocimiento. ¿Y dónde llegó el conocimiento? ¿Por qué nos estamos absteniendo? Por conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A su nombre? Dale fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Romanos 7, 4 y 6. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 7, versículo 4 al 6, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, hermano,
amén, a través de la